Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Shalom Aleichem, reciban un cordial saludo y una bienvenida a este estudio del libro de los Salmos. Le damos gracias al Padre Eterno por este espacio, gracias al Señor por todas aquellas personas que se están conectando a esta transmisión. En esta noche vamos a estar estudiando el capítulo número 3, vamos a estar leyendo bastante, ya que se trata de un capítulo que hace parte de una de las historias del rey David. Así que mis amados hermanos, ahí donde están, los invito a que puedan buscar sus Biblias y me acompañen en todo este recorrido que vamos a estar haciendo en la palabra de nuestro Elohim. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche vamos a iniciar el estudio del capítulo número 3 de Salmos. En esta noche vamos a estar meditando en estos versos bíblicos que sé que van a ser de mucho beneficio para todos nosotros. Entonces vamos a iniciar con una introducción. Pero antes vamos a estar leyendo este salmo en varias versiones bíblicas, así que vamos a iniciar en esta noche con la versión Torah viviente. Es una versión que se ha recomendado mucho. Entonces vamos a iniciar con esta lectura de estos 8 versos que vamos a estar analizando uno por uno. Entonces, en la Torah viviente nos encontramos que dice Salmos, Tehillim o Tehilim 3, Biblia Torah viviente, dice Tefilá. Esta palabra Tefilá es la pronunciación de una palabra hebrea que significa oración, tefilá, matutina de confianza en Adonai, Tehillim de David cuando huía de Absalom su hijo. Entonces inicia el capítulo número 3 así, de la siguiente manera: Adonai, ¿por qué se multiplican los que me afligen? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos dicen referente a mí, no hay liberación para él en su Adonai, Shelah. Pero tú, oh Adonai, me rodeas como escudo. Tú eres mi gloria, tú levantas mi cabeza en alto. Con voz clamé a Adonai y él me oyó desde su monte Kadosh Selah. Yo me acosté y dormí y desperté porque Adonai me sustenta. No temeré de decenas de millares de gente que me acosan por todos los flancos. Levántate, Adonai, sálvame, Elohim mío, porque tú has quebrado las quijadas de todos aquellos que sin causa eran mis enemigos. Tú has quebrado los dientes de los perversos. La salvación viene de Adonai, sobre tu pueblo es tu bendición. Entonces, esta es la Biblia Torah viviente. Ahora vamos a ver otra versión bíblica, que es la versión de las Américas, que ya la mayoría de nosotros conocemos. Dice así: Salmo de David cuando huía de su hijo Absalom. Oh Señor, y aquí en esta versión ya no hablan de Adonai sino de Señor. ¿Cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Selah. Mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su santo monte, Selah. Yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú siempre a todos tus enemigos en la mejilla. Porque tú hieres a todos tus enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. La salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. Y por último vamos a ver la versión de la Biblia Dios habla hoy. Dice de la siguiente manera:
Señor, muchos son tus enemigos, muchos son los que se han puesto en contra mía, muchos son los que dicen de mí, Dios no va a salvarlo. Entonces, mire aquí una pequeña diferencia entre esta versión y las otras, es que aquí en el verso 2 ya no aparece la palabra Selah, como en la versión anterior. Aquí aparece Selah, ya en esta versión no aparecen porque según un comentario de esta Biblia, para ellos ese término es desconocido y lo omitieron. Entonces sigue diciendo, pero tú, Señor, eres mi escudo protector, eres mi gloria, eres quien me reanima. A gritos pido ayuda al Señor y Él me contesta desde su monte santo. Me acuesto y duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me da su apoyo. No me asusta ese enorme ejército que me rodea, dispuesto a atacarme. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Tú golpearás en la cara a mis enemigos, les romperás los dientes a los malvados. Tú, Señor, eres quien salva, bendice pues a tu pueblo. Entonces, estas son las diferentes versiones que tenemos en esta noche. Y vamos como fundamento para hacer el estudio, vamos a seguir la versión de la Torá viviente. Entonces, a manera de introducción, ahora sí, vamos a ver algunos puntos interesantes. El primero de ellos es que este es un cántico de David justo en el momento en que huía de Absalón, su hijo. Ya vamos a estar mirando también esa historia y haciendo relación con este salmo. Este salmo es una súplica individual inspirada en un profundo sentimiento de dependencia en Dios. Esto es un comentario de la Biblia de la Reina Valera de 1995. Este salmo tiene como antecedente el pasaje bíblico que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 13, y hasta el capítulo 17, verso 24. Este es un salmo de confianza que tradicionalmente fue usado como himno de la mañana. Es el primero de los 14 salmos cuyos títulos hablan de episodios en la vida de David. Y por último, a manera de introducción, este salmo de lamentación contiene algunos puntos importantes. Lo primero es un llamado al Señor que hace el rey David. Una lamentación, una declaración de confianza, una petición y una alabanza. Esto según un comentario de la Biblia de las Américas. Entonces, vamos a entrar ya de lleno en este capítulo número 3 y vamos a ir mirando paso a paso a qué se refiere. Entonces, como les dije, vamos a tomar como fundamento en esta ocasión la Biblia Torá viviente. Dice así los dos primeros versos. Oh Adonai, ¿por qué se multiplican los que me afligen? Muchos son aquellos que se levantan contra mí. Muchos dicen referente a mí, no hay liberación para él en su Adonai, Selah. Entonces vamos, mis amados hermanos, en esta noche, primeramente, a hacer unas preguntas con respecto a la forma como inicia este capítulo. La primera de ellas es ¿por qué David, por qué huía David de Absalón? ¿Qué fue lo que sucedió con su hijo, que él huía de él? Eso lo vamos a estar mirando detalle por detalle. Además, si era Absalón quien lo perseguía, ¿por qué David dice que eran muchos? Eran muchos. En este verso número 2, muchos dicen referente a mí. Muchos son aquellos que se levantan contra mí. ¿Por qué dice que eran muchos los que se levantaban contra él? Entonces esto lo vamos a ver, vamos al contexto inmediato y veamos qué estaba ocurriendo en ese momento para que David dijera pues lo que estaba diciendo en este salmo. Entonces vamos a mirar en ese capítulo de Salmos que era por qué David decía todo esto
qué era lo que estaba sucediendo en toda esta situación. Pero para eso vamos a irnos al fundamento de todo este salmo, y ese fundamento está nada más y nada menos que el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 10. Entonces, el contexto inmediato, todo esto, lo que estaba ocurriendo, lo que estaba sucediendo a David, era consecuencia de su propio pecado. Y vamos a iniciar aquí en capítulo número 12. Quizás muchos recuerdan lo que había pasado con David y la mujer de Urías, el pecado que había cometido delante de la presencia del Señor. Ya después que fue descubierto por el Señor a través del profeta Natán, que le comentó una historia, y David fue descubierto a través de esa historia su culpa, su pecado. Y el Señor al final, después de haberlo descubierto, de haber manifestado lo que él había hecho a través del profeta Natán, le dijo de la siguiente manera: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Esto fue lo que el Señor le dijo a David al final. Esto iba a suceder en su vida, y su casa, pues de su casa no se iba a apartar la espada. Entonces, eso se lo dice el Señor en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Pero el cumplimiento de esta profecía que le da el Señor se da precisamente en el siguiente capítulo de este libro, que es en el capítulo número 13. Ahí se da el cumplimiento, se da inicio al cumplimiento de esta profecía que le da el Señor a David. Entonces vamos a ver cómo inicia, porque antes de que David diga todo lo que está diciendo, habían sucedido algunas cosas que conllevaron a esa situación para que Absalón persiguiera a su padre. Entonces, eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, y lo vamos a estar mirando punto por punto, detalle por detalle. Entonces dice: a continuación, después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana, aquí hablan de una hermana de Absalón, dice que era hermosa, que se llamaba Tamar. Se enamoró de ella Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Entonces, iniciamos con esta historia en donde vemos que el primogénito, el mayor, el hijo de David, que era Amnón, terminó enamorándose de la hermana de su hermano Absalón. Aquí cabe aclarar, y es importante poder dar a entender de que tanto Absalón como Tamar eran sí hermanos de Amnón de parte de padre, pero la madre de ellos era una diferente. Entonces vamos a ver un cuadrito ahorita para mostrarles esto con mayor claridad. Amnón, que era el primogénito, era hijo de David con Ahinoam o Ahinoam. Y Absalón y Tamar eran hijos de Maca. La madre de ellos era Maca. Compartían al padre, el padre era el mismo, pero las madres eran diferentes. Entonces, aquí vamos a ver una situación poco a poco, pero tenemos que para eso irnos al mismo capítulo número 13, y aquí vamos a ir leyendo poco a poco. Y es importante, y ustedes me disculpen esta noche, pero vamos a leer bastante, vamos a estar mirando este capítulo, muchos detalles a leer bastante para poder llevarlos a ese contexto inmediato
y que todos podamos comprender al final el por qué Absalón perseguía a su padre y por qué después David decía lo que decía en el Salmo. Entonces vámonos al capítulo número 13 del segundo libro de Samuel. El título que tiene, esta es la versión Reina Valera, dice de la siguiente manera: Amnón y Tamar. Ya estos dos primeros versos ya los leímos. Dice que aconteció de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Aquí hay un detalle que es importante tener presente. Este amigo de Amnón era nada más y nada menos que hermano de David, o sea, ese amigo era su tío, era el tío de Amnón. Y dice que Jonadab era un hombre muy astuto, y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó de delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Entonces, hasta aquí, mis amados hermanos, vamos a ver aquí un detalle importante con respecto a esto. En el capítulo hasta el verso 13 vamos a mirar aquí un detalle con respecto a los versos 12 y 13. Ella le dice que, le respondió, dice que no, hermano mío, no hagas violencia, porque no se debe ser así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Entonces aquí hay algo importante para analizar, y es que parece que algunas leyes del Señor no eran tomadas en cuenta por la familia real. ¿Y por qué lo digo? Porque vamos a ver algunos versículos con respecto a la Torá, con respecto a las instrucciones del Señor, instrucciones que ya pues David conocía. Entonces, Levítico capítulo 18 verso 9 dice: no tengas relaciones sexuales con tu hermana, ya sea tu hermana por parte de padre o por parte de madre, ya sea que haya nacido en la casa o fuera de ella, no debes tener relaciones sexuales con ella. También nos encontramos en 2 versos más adelante, dice: no tengas relaciones con la hija de la mujer de tu padre, ha sido engendrada por tu padre,
y es tu hermana, no debes tener relaciones con ella. Y por último, en Deuteronomio 27:22 dice: maldito sea el que se acueste con su hermana, ya sea por parte de padre o por parte de madre. Y todo el pueblo dirá amén. Entonces, vemos que hasta aquí hay un dato con respecto a la acción que cometió Amnón. Y eran cuestiones que el mismo Señor había prohibido en la Torá. Y que se supone que esto, pues David lo sabía, como también David sabía lo de no adulterarás, y sin embargo, pues sabemos lo que sucedió. Parece que David en este caso llegó a un estado en que algunas cosas pues no se tenían presente, no se tenían en cuenta en el reino. Entonces, el Señor aquí, a través de esta situación, en su ley, en su palabra, es muy contundente. Y vamos a ver a continuación, con lo que vamos a seguir leyendo de todo este capítulo, en donde Amnón era muy querido por David, por el rey David, y que vemos a un padre que es muy posible, y lo podemos ver a través de todo lo que leemos, que quizás le faltó un poquito de carácter para con sus hijos, porque vamos a ver que Amnón hace lo que hace y de pronto no es reprendido como realmente debería ser. David, además de ser padre, él tenía que tener presente de que también era rey y que él estas cosas pues las tenía que juzgar. Pero por el hecho de ser el hijo, no hizo lo que realmente debía hacer. Entonces, vamos a seguir leyendo, vamos a seguir mirando. Dice así la versión esta de la Reina Valera, sigue diciendo, dice: mas él no la quiso oír. Cuando le dijo así, él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció a Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón mayor mal en de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: echadme a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Entonces vemos esto tan impactante que sucede en la vida de David, en su familia, y era el cumplimiento de esa profecía que el Señor le había colocado. Entonces vamos a ver a continuación cuál fue la reacción de Absalón frente a lo que había hecho su hermanito con su hermana querida. Entonces dice la palabra en el verso 20: y dijo su hermano Absalón, al ver a su hermana en esa situación: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Pero vamos a ver que el enojo solamente se quedó allí. No hubo una corrección, no hubo una disciplina para con su hijo. Dice: mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno. Absalón lo que hizo fue callar. Aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasaron 2 años luego de esto,
Vemos que la Biblia aquí no registra ninguna acción de parte de David para con Amnón por lo que había cometido. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal, Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Entonces aquí vemos que Absalón se había hecho como a un negocio, tenía esquiladores, y él para consagrarse con el rey, como que quiso invitarlo, invitar también a todos sus hijos. Dice, y vino Absalón al rey y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, o sea, tengo ahora un negocio. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Aquí parece ser de que David como que ya estaba sospechando de la situación, a pesar de que ya habían pasado 2 años. Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos de Israel. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, o sea, borracho, y al decir yo herid a Amnón, entonces matadle. Y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey. Esto fue un teléfono roto aquí, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, o sea, el tío de Amnón, habló y dijo, no diga a mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Él huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey, rey, he aquí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzaron su voz y lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiú, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Hay aquí algunas versiones que dice que no dice que deseaba verlo, sino que dejó de perseguirlo. Algunas otras versiones dicen así. Entonces vemos que David amaba a Amnón, quizás no disciplinó a su hijo como debía. Es muy posible, conforme a lo que dice la palabra. David quería mucho a Amnón por ser su primogénito, y a veces uno de los errores de los padres es precisamente esto, manifestarle más cariño a un hijo más que otro, ya que eso es muy probable que pueda ser propicio para que el resentimiento en los demás hijos se vaya creando, y es muy posible que esto haya sido lo que haya
se haya creado en Absalón. Entonces vemos que la palabra dice que Absalón odiaba a Amnón por lo que había pasado con su hermana, pero es muy posible también que por esa parte en donde leemos que David quería mucho a Amnón por ser su primogénito, es muy posible que también se haya creado una rivalidad entre ellos por eso. Entonces, y al ver hecho Amnón lo que hizo y David no haber disciplinado a su hijo, no haber hecho nada, eso alimentó mucho más las ganas de venganza de Absalón. Entonces hasta aquí vemos que es Absalón quien fue perseguido, quien huyó, y como dicen algunas versiones que lo dejó de perseguir David. Aquí hasta el momento Absalón huyó y estuvo por allá bien lejos 3 años. Entonces en el siguiente capítulo, y quiero que lo leamos y ustedes me disculpen por toda esta lectura, pero es interesante conocer los detalles para entonces poder regresarnos al Salmo número 3. Entonces, después de esos 3 años, dice que Joab procura el regreso de Absalón. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá a una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde hace mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey. Y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo y no había quien los separase, y dio el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo: entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sea sin culpa. Y el rey dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo ella entonces: te ruego, oh rey, que te acuerdes del Señor tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: vive el Señor, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo: te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Recuerden que todo lo que estaba diciendo había sido invento por Joab. Y él dijo: habla. Entonces la mujer dijo: ¿por qué pues has pensado tu cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. ¿Quién era el desterrado? Absalón. Entonces, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y al haber yo venido ahora para decir esto al rey, mi señor, es porque el pueblo me atemorizó. Y tu sierva dijo: hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice: sea ahora de consuelo la respuesta de mi rey el Señor, pues mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así el Señor tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo: hable mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿no anda la mano de Jehová contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo: vive
tu alma, rey, siervo, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. El Señor, entonces aquí el rey David se enteró que había sido Joab, prácticamente ahí con todo ese cuento, David fue confrontado y llamó pues entonces a Joab para que entonces con las instrucciones de él fuera a buscar a Absalón y para que Absalón regresara ante el rey, ¿ya? Pero cuando trajo a Absalón Joab, cuando lo trajo a Jerusalén, dice aquí la palabra en el verso 24, el rey le dijo que se fuera a su casa y no vea su rostro, y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Ya resulta de que creo que fueron dos, vamos a leerlo aquí, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón, desde la planta de los pies hasta la coronilla no había el derecho. Absalón era parece que era de buen parecer, cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Entonces dice que a Absalón le nacieron 3 hijos y una hija, la cual llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante también. Y mandó a Absalón por Joab, ya después de que habían pasado, dice aquí, 2 años. 2 años después que lo mandaron traer, el rey no lo quiso ver, y habían pasado 2 años y todavía Absalón no había visto al rey. Entonces dice la palabra que mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dice la palabra que entonces dijo a sus siervos: mirad al campo de Joab, está junto al mío, y tiene allí cebada, y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. O sea, Absalón, vemos las actitudes de Absalón. Dice entonces: se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey, para decirle para qué viene de Jesús, mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Pero ya Absalón, quizás durante todo ese tiempo que huyó, estando por allá lejos, esos 3 años, luego que regresó, y al regresar el rey no permitirle verlo, siendo su propio hijo, se fue a su tierra, estuvo allá, tuvo hijos, y era el tiempo y todavía el rey no la había llamado, no le había permitido ver a su hijo. Y yo me imagino que durante este tiempo Absalón se fue llenando de resentimiento, y esto pues caló tanto en su corazón que Absalón comenzó a maquinar pues todo lo que pues tenía pensado hacer y que iba a empezar a hacerlo, ¿ya? Y el inicio de todo era presentarse delante del rey, ¿ya? Entonces vamos a finiquitar la historia para ya adentrarnos a lo que es el Salmo, a las palabras de David. Dice el capítulo número 15: Absalón se sublema contra David. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros. Ya él tenía un negocio. Además de eso, se hizo de carros 50 hombres que corriesen delante de él. Se hizo un pequeño ejército Absalón, porque él tenía ya su meta trazada, ¿ya? Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y decía:
¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. O sea, si ustedes notan estas palabras de Absalón, y es por eso precisamente que Absalón, haciendo mucha gente algunas analogías con respecto a la palabra, muchos lo relacionan con Hasatán, con Satanás, y a David lo relacionan con Yeshua, ya por las artimañas que muestra Absalón en todas estas historias. Si ustedes analizan esta parte, vamos a ver que la misma actitud de Absalón que tiene aquí, tratando de engañar a la gente, tratando de poner en contra a la gente del rey David, prácticamente son las mismas palabras que Satanás utilizó con Eva en el huerto de Edén, para ponerla en contra del Señor y poder hacer que tanto Eva como Adán desobedecieran al Padre Eterno. Entonces vamos a mirar para que ustedes vean. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Quién dijo? Pero él lo quiso manifestar de esa manera. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez de la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? O sea, yo sí tengo tiempo para atenderlos, yo soy mejor que el rey, yo soy mejor que él. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. O sea, se quería comportar como el mejor, el más amado, el que más brinda cariño, el que más se interesaba por el pueblo, por los problemas del pueblo. Pero todo eso era con una artimaña. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían a él, al rey, a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido al Señor. O sea, aquí ya apelando a un tema que tiene que ver con el Señor, pero con su artimaña establecida. Y así lamentablemente pasa hoy en día con mucha gente que se hacen ver como los más fieles, como los que están comprometidos con el Señor, pero toman el Evangelio y la palabra del Señor para hacer sus negocios. Tienen montadas sus congregaciones, sus iglesias, pero cuando uno va y mira todo lo que hacen, nos damos cuenta que eso es nada más y nada menos que un negocio puesto los ojos en el dinero y en sus beneficios propios. No es nada que realmente tenga que ver con el Señor. Y esto pues es lo que quiso hacer Absalón, manifestarle al rey que iba a hacer a cumplir una promesa que le había hecho al Señor, pero nada de eso era realmente. Entonces dice, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si el Señor me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré al Señor. Y el rey dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber absolutamente nada, iban engañados. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Entonces vemos
todas estas circunstancias, todas las circunstancias que llevaron a Absalón a hacer pues todo lo que hizo. Entonces, ahora vamos a regresarnos al Salmo en donde vamos a ver las palabras de David ya habiendo oído con los suyos del reino, y pues vamos a ver los versos 1 y 2 nuevamente del Salmo número 3, que dicen de la siguiente manera. Entonces, ya estando en esa condición de estar siendo perseguido por Absalón, viene David en medio de esa situación y dice: oh Adonai, ¿por qué se multiplican los que afligen? Muchos son los que se levantan contra mí. Yo creo que ya la respuesta del por qué decía David mucho está completamente clara con todo lo que leímos. Que no era solamente Absalón, sino que Absalón se hizo de un ejército, de todo un ejército que iba en contra de su padre David. Entonces, la respuesta está ahí. Muchos dicen referente a mí: no hay liberación para él en su Adonai, Selah. Entonces, hablando de esta palabra Selah, que en la versión Dios habla hoy no está, esta palabra Selah, según el diccionario bíblico sencillo de la página Biblia Todo, dice que es un término que figura 71 veces en los Salmos. Se halla asimismo en Habacuc 3:3, cuando dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Es el único libro que además de los Salmos contiene esta palabra Selah. Solamente son esos dos libros en donde aparece esta palabra. Se trata de un término musical o litúrgico del que se desconoce el sentido preciso, o sea, eso según este diccionario. Pero buscando en la concordancia Strong, me encontré que esta palabra Selah tiene que ver con, desde el punto de vista musical, con suspensión y con pausa. Suspensión y pausa son situaciones que se dan en la cuestión de música. Entonces, teniendo en cuenta este término Selah, ya teniéndolo más claro, entonces vamos a ir, ya sabemos cuáles son los muchos, los que perseguían a David, los que le estaban haciendo frente a él, y los que decían que el Señor no los iba a liberar. Es muy posible de que al ser ellos muchos, que se habían agrupado con Absalón, y pensando que el rey David iba a estar con menos personal, ese gran número de personas, ellos muy posiblemente se sintieron confiados que lo podían derrotar, ¿ya? Y por eso decían: no hay liberación para él en su Adonai. Prácticamente ya le está condenado, y lo que falta es encontrarlo para poder matarlo, para que Absalón pueda reinar. Pero resulta de que David tenía su confianza puesta en nuestro Señor, en nuestro Adonai, el cual confiaba que lo iba a proteger. Entonces, dice el verso número 3, dice: pero tú, oh Adonai, me rodeas como escudo, tú eres mi gloria, tú levantas mi cabeza en lo alto. David ciertamente cometió muchos errores como hombre y también como padre, pero algo que caracterizaba a David y era que él no dudaba para buscar al Señor en medio de las circunstancias. Él sabía a dónde tenía que ir, y eso me recuerda a Pedro cuando le dice al Señor: ¿a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Parece ser de que sí, David en su humanidad, como cualquier ser humano, porque la misma palabra dice que no hay justo ni en uno, pecó y cometió muchos errores, pero David tenía algo, y era precisamente esa claridad de que él no podía ir a otro lugar. Nosotros nunca vimos
a David inclinado hacia la adoración de alguna imagen o hacia cualquier otra adoración. Siempre vimos a David, a pesar de sus fallas, inclinado a buscar al Señor, reconociendo que solamente a través del Señor o en medio de la oración, buscando al Señor, él podía tener respuestas. Entonces es precisamente con estas palabras en donde David manifiesta su dependencia de Adonai, reconociendo la total protección que el Creador le brinda, no dejando que sus enemigos lo avergüencen. David confiaba plenamente en el Señor. Era un momento para con él de angustia, un momento difícil, que quizás no nos debe llevar a meditar a nosotros, porque a veces quizás en los momentos difíciles quizás comenzamos a buscar ayuda del uno, del otro, del amigo, del compañero, a que nos apoye, y lamentablemente lo último que buscamos es al Señor. Lo último que hacemos es orar, lo último que hacemos es buscar la presencia del Señor. Siempre andamos buscando las respuestas o las soluciones desde el punto de vista humano y no clamamos al Todopoderoso que todo lo puede. Entonces es algo que tenemos que mirar aquí, y es una cualidad que tenía David interesante. Dice el verso 4: con mi voz clamé a Adonai, y él me oyó desde su monte Kadosh. Selah, nuevamente la palabra, nuevamente una pausa. Dice, el monte Kadosh es su monte santo, que pues era Jerusalén. Ya vamos a ver. En Salmo capítulo 2, verso 6 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Estando en esa situación, digo, yo estoy clamando desde aquí, Señor, desde tu santo monte. Segundo libro de Samuel capítulo 5, verso 7 dice: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y esa ciudad de David era nada más y nada menos que Jerusalén. David había clamado desde ahí, y él le dice al Señor: he clamado desde mi santo monte, desde aquí, de este lugar, de esta ciudad que tú me has entregado. Estoy clamando a ti, estoy implorando por tu ayuda, estoy clamando a ti. Sigue diciendo el verso 5 y el verso 6, dice que yo me acosté y dormí y desperté, porque Adonai me sustenta. No temeré de decenas de millares de gente que me acosan por todos los flancos, dice esta versión de la Torah viviente. Resulta de que a veces cuán difícil es en medio de una situación nosotros poder dormir tranquilos. La mayoría de las veces las circunstancias difíciles que nosotros vivimos a veces nos quitan el sueño, nos hacen desvelarnos. Esa misma preocupación no nos deja dormir. Estamos dando vueltas en la cama muchas veces pensando en esas circunstancias. Pero David sabía que en medio de la oración, en medio de abandonar sus cargas ante la presencia del Señor a través de la oración, él podía acostarse, podía dormir y podía despertarse, porque él estaba completamente seguro, él estaba convencido que el Señor era quien lo sustentaba. Que aunque vinieran decenas de millares en contra de él por todos lados, él estaba confiado que el Señor lo iba a cuidar. Entonces es difícil, como le decía, en medio de la aflicción, pero el Señor trajo tranquilidad a David, y a través de la oración él confiaba en la protección y la provisión divina. En Filipenses capítulo 4, verso del 6 al 7, vamos a leerlo en la Torah viviente, dice así: por nada estéis afanosos, por el contrario, presenten todas sus peticiones a Adonai mediante oración y ruego con acción de gratitud. Entonces el Shalom, hay algunas versiones dice que la paz, ya hay algún capítulo en donde vamos a estar explicando esto con más detalles. El Shalom, que va mucho más allá de una simple paz, de Adonai,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará seguros sus corazones y sus mentes en unión con el Mashiach Yeshua. Entonces, para nada estemos afanosos. Lo único que debemos hacer nosotros es acercarnos a nuestro Padre Eterno, humillarnos ante tu presencia, reconocer nuestras faltas, pero también estar convencidos, porque la misma palabra del Señor dice que Él es bueno y justo para perdonar pecados, convencido de que Él nos perdona, convencido de que aquel que se acerca humillado, con un corazón humilde, el Señor lo sustenta, lo guarda, lo cuida. David sabía que eran muchos adversarios, pero tenía claro que el Padre Eterno, que el poder de Elohim era más grande que cualquier ejército. Eran muchos contra él, pero él sabía quién tenía de su lado. Romanos capítulo 8, verso 31 dice: ¿qué diremos después de todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Esta es la versión biblia del pueblo de Dios. David tenía claro eso. Tenía un Dios que era todopoderoso, que estaba encima de todo, el creador del universo y dueño, amo de todo lo que existe. Y era pues simplemente buscarlo, humillado ante su presencia, reconociendo sus faltas, reconociendo sus errores, pero también teniendo claridad que en medio de todo el Señor lo iba a guardar, que el Señor lo iba a proteger, lo iba a librar de sus enemigos. Versos 7 y 8 dice: levántate, Adonai, sálvame, Elohim mío, porque tú has quebrado las quijadas de todos aquellos que sin causa eran mis enemigos. Tú has quebrado los dientes de los perversos. La salvación viene de Adonai, sobre tu pueblo es tu bendición. Shelah. Selah. Este es un comentario de la Biblia Diario Vivir que dice así: esta descripción de la ira de Dios puede parecer inusitada, sin embargo, revela el deseo de David de justicia en contra de sus perseguidores. David fue abofeteado, insultado, y aquí simplemente pedía un tratamiento igual para sus enemigos. Hace esto no por venganza personal, sino en nombre de la justicia del Señor. El versículo 8 muestra la humildad que yace detrás de las palabras de David. Se dio cuenta que tener fe en el calendario divino era la respuesta a su pregunta acerca del éxito que el malvado había adquirido injustamente. Entonces vemos aquí que David termina alabando al Señor, diciendo: la salvación viene de Adonai, reconociendo que era el único que lo podía salvar, que lo podía librar de todo eso. Ya, y es un reconocimiento que nosotros debemos hacer todos los días. El Señor es el único que puede permitir que cada día nosotros podamos seguir respirando, podamos seguir abrir nuestros ojos. El Señor es el único que puede permitir que mantengamos nuestros empleos. El Señor es el único que puede permitir todas las cosas. La salvación viene del Señor. Sobre tu pueblo es tu bendición. Sobre aquellos que te temen, sobre aquellos que te buscan, sobre aquellos que procuran guardar tus instrucciones, sobre aquellos que son obedientes. Entonces, mis amados hermanos, David aquí reflexiona sobre todo lo que le está pasando, y sus respuestas las pude encontrar nada más y nada menos que en la presencia del Señor. Allí en ese lugar donde tú y yo debemos estar, donde tú y yo debemos cada día llegar ahí ante su presencia, reconociendo la necesidad que tenemos de Él. Y esto pues no debe ser de manera de vez en cuando, esto debe ser todos los días. Y para finalizar, mis amados hermanos, algunas conclusiones después de este capítulo que encerraba una historia bastante larga. Primera conclusión es que Elohim nos reprende porque nos ama. O sea, cuando tú estés mal con el Señor,
y tú veas que no hay una disciplina de parte del Señor para contigo, mi hermano, preocúpate. Preocúpate. Porque si estamos haciendo mal o no estamos obedeciendo en algo, y el Señor viene y pone una situación para que nosotros meditemos y nos corrijamos y podamos el día de mañana pensar que es importante obedecerle, el Señor hace eso es porque nos ama. Nos disciplina y pone la situación es por amor a nosotros. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, del 7 al 8, dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y esto prácticamente va muy enlazado con lo que David estaba haciendo con sus hijos, que no los disciplinó. Viendo cómo el Padre en muchas situaciones lo disciplinó a él no imitó eso de parte del Padre. Así como el Padre lo disciplinaba a él, era necesario que él como padre de sus hijos los disciplinara también. Por eso al final dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Cuando un padre no está dispuesto a disciplinar a su hijo, conforme a lo que acabamos de leer, lo está tratando como un bastardo. No lo está tratando como un hijo. Si realmente es tu hijo y lo amas, debes disciplinarlo, debes de corregirlo. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Y debemos imitar al Padre en eso. En medio de la angustia debemos tener claro que solo en Adonai encontraremos fortaleza. Solamente Él puede fortalecernos. En medio de la circunstancia, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la angustia, en medio de la persecución, solamente en Él vamos a encontrar fortaleza. Por eso David decía: escudo es alrededor de mí. Escudo es alrededor de mí. No temeré. Y solo en Él encontramos el verdadero refugio. Como les decía ahorita, las palabras de Pedro: ¿a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es algo, mis amados hermanos, que si realmente somos creyentes, es algo que tenemos que tener claro. Es algo que las circunstancias no pueden nublar nuestro entendimiento hasta ese estado. Saber que al primero que tenemos que buscar, al primero que tenemos que recurrir es a Él, que recurrir es a Él, buscarlo, humillarnos, rendirnos ante su presencia, reconocer nuestras faltas, pero también implorar por su ayuda, implorar por su protección, por su cuidado, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Entonces, mis amados hermanos, le damos gracias al Padre porque un salmo tan corto nos permite ver una historia que es larguita, pero también nos permite meditar en muchas cosas que tú y yo es muy posible que estemos haciendo mal, pero que todo esto nos lleva a poder corregir a los padres que estamos haciendo con los hijos, o que están haciendo con los hijos los que son padres. Si están llevando alguna disciplina, si de pronto están pasando por alto toda la desobediencia que están cometiendo, si no hay ninguna corrección. Vemos que aquí, si no se está haciendo eso, la Biblia llama a esa situación que esos hijos son bastardos. Entonces, reflexionemos en lo que estamos haciendo y también reflexionemos en medio de las circunstancias, para que sepamos que nuestra única salida, nuestra única fortaleza es el Señor, quien nos fortalece, quien nos cuida, quien nos protege, y eso nos lleva a sentirnos tranquilos y a poder decir: no temeré, porque Adonai está conmigo, porque Él es mi fortaleza, porque Él es mi escudo y es mi salvación. Bueno, mis amados hermanos, esto fue todo por esta noche. Le damos gracias al Padre Eterno por darnos la oportunidad
de poder meditar en su palabra una vez más. Mis amados hermanos, les recuerdo las enseñanzas del Shabbat en la mañana con nuestro pastor y nuevamente en la tarde a través de Zoom, que pues todos estamos siendo edificados a través de las parashá y de todas las exposiciones que nos están compartiendo algunos hermanos. Y también les recuerdo el domingo a las 10 de la mañana, muy puntualito con nuestro hermano Jacob de todos los estudios que él nos está compartiendo del libro de Mateo. Así que mis amados hermanos, estemos pendientes a cada uno de estos estudios que sé que es para beneficio y edificación de la congregación. Así que no siendo más, mis amados hermanos, por esta noche, se les quiere mucho, se les extraña. Shalom y bendiciones para todos.